Buenos días a todos. Espero que se encuentren bien. Primero, que no se me vaya a olvidar, nos dijo a todos el coordinador de la cátedra que otra vez están presentando algunos problemas para acceder a la plataforma Metix. Entonces, porfa, si alguno de ustedes tiene problema, porque el asunto es que como que los desinscribe, entonces no pueden entrar a nada, ni a grupos, ni a nada. Si a alguno le pasara, trata de volver a inscribirse, pero lo que está sucediendo, que no sabemos por qué, es que no solo los desinscribe, sino que no los deja volverse a inscribir. Entonces, ahí me avisarían cualquier cosa. Yo me imagino que como yo los inscribí a ustedes para ahorrarnos tiempo, por aquello, ¿se acuerdan de que las listas no las teníamos completas y que llegaron al final, casi que el día que teníamos clase y todo? Yo dije, mejor los inscribo yo. Tal vez por eso no ha habido problemas, porque parece ser que es con las autoinscripciones que hacen los mismos estudiantes. Pero de nuevo, si alguno tuviera un problema, me avisa inmediatamente, porque ya es algo que está sucediendo bastante en casi todos los grupos y entonces sería para solucionarlo, ¿ok? Eso que no se me olvidara. Vamos ahora a continuar con la práctica 2, que era la que estábamos realizando. Aquí voy a compartirles pantalla, ¿verdad? Habíamos llegado a este punto, ¿verdad? Ejercicio, no, creo, ya me voy a fijar. Déjenme, es que estoy metiendo gente todavía. Aquí les voy a enseñar, por aquí tengo el archivo de lo que habíamos trabajado, donde por acá habíamos creado esta macro, ¿verdad? Al inicializarse, que también la podían hacer cuando hacemos el activate, donde teníamos para cargar los jugadores que están todos en la hoja y adicionalmente cargar en otro cuadro combinado los evaluadores, pero solo cuando tenían esta condición de que la certificación que tenían fuera vigente. ¿Vigente con respecto a qué? Con respecto a la fecha del día. Después habíamos hecho esta, ¿verdad? Donde entonces el usuario escoge el jugador, ¿verdad? Que estaba de esta forma y que esta se las dije que es una forma alternativa de hacerlo. Y entonces, a partir del nombre del jugador, se busca, aquí estábamos utilizando el método find para buscar los datos de él y poner el género y el ITN actual, la calificación actual que tiene ese jugador. Eso era lo que habíamos hecho acá. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, ok. Entonces vamos a continuar el siguiente ejercicio. Entonces me dice que voy a generar una macro que habilite o deshabilite el marco correspondiente a los datos de profundidad de golpes con base en el valor seleccionado por el usuario para el control profgf. Entonces, profgf es esta casilla de verificación. Y el marco de todo lo que es profundidad de golpes de fondo es este que está aquí. Y ese tiene el nombre frame 3. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer, la idea es esta. Si yo ejecuto, la idea es que acá yo lo tengo deshabilitado y aquí está sin marcar. Entonces, si yo le hago aquí clic, está seleccionada esta prueba, pues entonces yo debería poder meter los datos de esta prueba. Si lo vuelvo a quitar, pues entonces se vuelve a deshabilitar. ¿Okay? Eso es lo que queremos hacer. Igual lo vamos a hacer con profundidad de voleas y este cuadro, con precisión de golpes de fondo y este, con saques y con movilidad para cada uno de ellos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que recordar aquí? La casilla de verificación es un control de tipo booleano. En este momento, así como está, ¿verdad? Que es la forma en la que va a aparecer cuando se despliegue el formulario, está en falso, no está seleccionado. Cuando el usuario marca, hace este clic, cuando está el check ahí, el valor es true. Cada vez que se quite, bueno, que se cambie, ¿verdad? Pasa de falso a verdadero. Entonces, nuevamente, es un control booleano. Tenemos, además, que cuando yo voy a seleccionar un cuadro, bueno, un control en general cualquiera, para habilitarlo o deshabilitarlo, la propiedad enabled también es un control, es una propiedad más bien de valor booleano. Es verdadero cuando permite al usuario trabajar con ese control
es falso cuando está deshabilitado, no le permite al usuario. Entonces, vemos que hay una correlación, o debe haber una correlación, entre el valor que tiene esta casilla de verificación y la propiedad enabled de este marco. Siempre que ésta esté en falso, pues entonces tiene que estar deshabilitado, enabled en falso. Siempre que esta sea verdadera, pues entonces la propiedad enabled del marco tiene que ser verdadera. Entonces, yo podría decir, bueno, si esto es falso, y si no, pues entonces es verdadero. Esa es una forma de hacerlo y es correcta, ¿verdad? Eso que les acabo de decir sería esto. Vean, yo me vengo aquí, bueno, a la casilla de verificación, ¿verdad? Que se llama profgf. Aquí efectivamente es en el evento clic, porque es cada vez que el usuario hace un clic acá, ¿verdad? Tiene que venir a revisar. Entonces yo puedo decirle, bueno, si profgf, digamos que lo ponemos así, else indeed, ¿verdad? Habíamos dicho que cuando esto es verdadero, no necesitamos poner igual a true. Entonces yo puedo decirle si profgf, entonces el frame 3, me parece que es, la propiedad enabled, va a ser igual a true. Y en el caso contrario, ponemos frame 3, enabled, false, ¿verdad? Esta es una forma. Entonces yo vengo acá. Si yo marco aquí, ya tengo habilitados estos controles, ¿ven? En el momento en el que yo lo desmarco, ya no puedo trabajar en ellos, porque es todo el marco. Y acuérdense que cuando yo deshabilito un control que tiene controles adentro, pues entonces se deshabilitan los controles que tiene. Entonces, si yo marco aquí, ya yo podría escribir, por ejemplo, 10, 2, 5, donde yo deshabilito, pues entonces ya esto no tengo acceso a poderlo calcular. Esa es una forma. Ahora, esto lo puedo hacer todavía más sencillo. En vez de dejar esto así, voy a poner esto en comentario para no borrarlo. ¿Sí, Adrián? ¿Cuál es la diferencia entre usar click y change para un checkbox? En realidad puedes usar cualquiera de los dos. No, En ok, el caso específico de este control se usan indiferentemente, porque cuando cambia de cada vez que lo marcas o lo desmarcas, que es cuando le haces el clic. Entonces, los dos funcionan al mismo tiempo. ok, gracias. En este caso, entonces yo podría hacerlo así también. A la propiedad enable del marco le voy a dejar el mismo valor que tenga este control. Si esto es falso, deshabilita. Si esto es verdadero, lo habilita. Entonces, esta es una forma más rápida, más fácil. Bueno, no voy a decir fácil, más bien, es más rápido, es más eficiente. Cualquiera de las dos funciona. Ustedes háganlo como se sientan más cómodos, como no se pierdan. Pero aquí vean que lo puedo hacer así y aquí igual. Donde yo habilito, puedo poner aquí los valores, ¿verdad? Donde deshabilito, ya no puedo trabajar acá. ¿Okay? Entonces, o lo hacen como está aquí en comentario, o lo hacen aquí directo. Aquí no me interesa saber cuál es el valor que tiene este control, sino simplemente a la propiedad enable le voy a asignar lo que sea que tiene ese control cada vez que se le haga clic. ¿Vamos bien ahí? Vamos a hacer entonces exactamente lo mismo. Yo voy a usar esta, ¿verdad? Pueden utilizar esta si quieren para los demás. Entonces, lo que tenemos que ver es cuál es el nombre de cada uno de los marcos. En este caso, este es el frame 4. Entonces, aquí, cada vez que se le haga clic a este, yo le voy a decir que frame 4 enabled va a ser igual. Y en este caso se llama prof poleas. Ahora nos fijamos. Este de acá es el marco, el frame 5. Entonces, aquí lo pongo. Igual con este es el 6, me imagino. Frame 6 con saques. Saque, en realidad aquí se llama saque. Y este de movilidad es el frame 7, entonces aquí lo ponemos.
yo llego, ejecuto esto, y entonces nuevamente acá. Y aquí en este está deshabilitado, entonces si yo escojo aquí, ya yo podría poner una de estas opciones. Igual aquí en saques, en el momento en que pongo saques, ya puedo escribir aquí cuántos puntos obtuvo en cada una. Y así, ¿ok? ¿Alguna pregunta por acá? No, ok, continuamos. Esto entonces, con esto ya tengo ejercicios D, E, F, G y H, porque era un ejercicio para cada una de esas casillas de verificación. Vamos entonces ahora con el procesamiento de datos. Entonces me dice, genere una macro que se ejecute cuando el usuario presiona el botón calcular BTN que efectúe lo siguiente. Primero hay que verificar que se incluyeron datos en los controles al nombre del jugador, nombre de evaluador, la fecha de evaluación y al menos que se haya seleccionado una de las pruebas. ¿Por qué? Porque la idea no es que yo venga aquí, acá, y que si no tengo seleccionada ninguna prueba, que yo haga una valoración del ITN. No tiene sentido. Tiene que haber por lo menos una prueba. Como les dije, me parece que les dije la vez pasada, en la realidad, cada prueba tiene que ser completa. No es que yo digo, voy a hacer estas y ahora, ¿verdad? No. Tiene que hacerse completa para calcularlo, pero esto es más por un ejercicio académico. La idea entonces es que yo verifique que hay por lo menos una de estas casillas de verificación que fue seleccionada. Si ninguna está seleccionada, yo no podría calcular los puntos. Esa es la idea ahí. Si alguno de estos datos falta, pues entonces se despliega el mensaje al usuario y no se hace el cálculo de puntos, sino que terminamos la macro. En el caso de que se hayan incluido todos los datos, se calculan los puntos, que esto era lo que yo les decía la vez pasada. ¿Cómo se calculan los puntos? Bueno, el subtotal es la suma de todos los valores que yo tengo aquí. ¿Okay? Ese es el subtotal. La consistencia es la cantidad de casillas donde se obtuvo algún punto. ¿Ok? Entonces yo tengo que venir a ver si esto es mayor a 0, entonces se cuenta 1. Si esto es mayor a 0, se cuenta 2. Si esto es mayor a 0, etcétera, etcétera. Y aquí cuento la cantidad. Y la profundidad es la suma del subtotal con la consistencia. Y eso se repite para cada uno de estos 4, ¿verdad? Ese es un ejercicio un poquito largo, entonces vamos a ver con el tiempo cómo nos va, porque eventualmente hacemos uno y después ustedes terminan nosotros. El de movilidad es diferente porque yo tengo que ver cuál es la opción que está seleccionada de todas estas para venir a compararlo. Si yo puse 32 segundos, entonces yo tendría que venir acá, a ver en puntuaciones, buscar 32 segundos, entonces es 9. Esa es una forma, ¿verdad? Buscarlo aquí. Lo otro es tenerlo simplemente con un condicional, porque en realidad aquí yo no estoy escribiendo el valor, ese es el nombre, es la etiqueta de esta, bueno, es el texto de la etiqueta, perdón. Entonces también podría tenerlo con if, simplemente voy comparando uno con uno y dependiendo de cuál sea el que está seleccionado, el que está en true, pues entonces así asigno la cantidad de puntos que es la que me daría esta movilidad. Así que tengo calculados para cada uno de estos la movilidad, el saque, la precisión, profundidad de voleas y profundidad de golpes de fondo. Sumo esos golpes, ¿verdad? Los pongo acá, total de golpes. Y el total de golpes, no, ¿cómo era el total de golpes? Déjenme ver, ya me confundí, ¿por qué? El valor total de golpes es la suma de estos 4, perdón. Es la suma de estos 4. 1, 2, 3, 4. Y en la puntuación total es la suma de los golpes más la movilidad para tener esta puntuación. Y esta puntuación es la que tengo que venir a comparar con estos rangos, dependiendo de si es mujer o de si es hombre. ¿Bien? Por eso les digo, el ejercicio tal vez es un poco largo y no estoy segura si lo logramos terminar y quiero que veamos, empecemos por lo menos a trabajar con la parte de depuración de macros. Entonces, les explico por lo menos el primero y la parte de movilidad y después ustedes continúan con los otros para sacar el valor total. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a ir a calcular puntos. Entonces, aquí, ese es el objeto, ¿verdad? Porque nos decían en las instrucciones que es, acá estaba, en el botón calcular
BTN y es cuando el usuario presiona el botón. Entonces, evidentemente es en el clic. Entonces, aquí entramos. Calcular BTN, clic. Y entonces aquí empiezo a hacer todas, primero las validaciones, lo que me están diciendo, que no quiero que esté vacío el jugador o el evaluador o la fecha. Género, perdón. Sí, el género y el ITN actual, como se obtienen ahí automáticamente, eso no está sometido a la inclusión de datos del formulario, entonces por eso es que no sé. Entonces, ¿cómo hacemos esa validación? Bueno, con un condicional, yo tengo que venir a verificar si jugador CMB, ¿verdad? Que es ese, punto value, es igual a VB null string, es una posibilidad, la otra es compararlo con el list index si es igual a -1. Entonces, aquí, recuerden lo que yo, bueno, no todos, se los había dicho en ofimáticas. Cuando hago validaciones, la idea es que sea bastante ajustado a lo que está faltando. Este es un formulario que tiene muchos datos, muchos controles por ahí. Entonces hay que tratar de ubicar al usuario de qué es lo que está faltando. Si yo le pongo solo faltan datos, no es que sea incorrecto, sí, faltan datos, pero tendría que ir a buscar cuadro por cuadro, ¿verdad? ¿Cuál es el dato que falta para poder saber el usuario? En cambio aquí podemos decirle simplemente, ¿verdad? Ok, debe incluir el nombre del jugador. Entonces, si eso fue lo único que le faltó, ya así dice, está bien, y va directo y lo hace. Entonces, esto viene así, es la validación de jugador, ¿verdad? Yo puedo utilizar un else, y aquí en el else, decir, se calculan los puntos, ¿verdad? Y termina. ¿Qué garantizo yo con hacer esto? ¿Verdad? Que entonces, en este punto, no importa cuántas validaciones yo haga, solo si no ingresó a una de estas condiciones de que falta un dato, va a venir aquí a calcular los puntos. Ahí es donde se cumple lo que me dicen las instrucciones de que si falta un dato, se despliega el mensaje error y se termina la macro. ¿Por qué? Porque dice, entra aquí, como ya entró en esta condición, llega al endif y sale de la macro. ¿Ok? Esa es una forma de hacerlo. Entonces, si yo no hiciera esto así, sino que más bien voy a hacerlo para que lo vean. Supongamos que yo llego y digo, ok, aquí está este mensaje en if y aquí calculo los puntos. ¿Qué sucede en este caso? Que me detecta que falta el jugador, me despliega el mensaje, pero igual llega al endif y calcula los puntos. Y eso es lo que no quiero que suceda. Los puntos solo se calculan si no falta algo. Entonces, nuevamente aquí vamos con aquello de cuidar el orden en el que se ejecutan las instrucciones para que cumpla con lo que me están diciendo, con la funcionalidad que me están solicitando. Por eso es que lo hacemos entonces, para de nuevo aquí, el else y el endif. Ahora me dicen, tengo más validaciones, ¿verdad? Porque tengo que ir a verificar que también haya incluido el evaluador. Entonces, esas otras validaciones yo las puedo incluir con un else if. Si yo hago una condicional aparte, pues entonces va a suceder lo mismo, ¿verdad? Y tengo que tener un montón de endifs. Tengo que ver muy bien dónde voy a colocar la parte de las instrucciones para que no me genere problemas. Entonces, lo más práctico es el else if. Entonces yo digo, si no me faltó el jugador, bueno, voy a ver si faltó el evaluador. Los pongo aquí, ¿verdad? Igual. Y si faltó el evaluador, le pongo el mensaje. Debe incluir el nombre del evaluador. ¿Qué otra cosa? La fecha. Entonces vengo y reviso con el zip, ¿verdad? Si, ¿cómo es que se llama este? FEC evaluación TXT. Entonces, si FEC evaluación debe indicar la fecha. Y esos tres eran, ¿verdad?
Y las pruebas, que es la otra. Tengo que venir a verificar que haya alguna de todas que haya sido seleccionada. Entonces, cuando es alguna, significa que puede ser esta, o esta, o esta, o esta, o esta. Ahí es donde ocupamos el operador lógico OR. Y no me importa cuál en este momento. Me interesa saber que alguna fue seleccionada. Y el OR, recuerden que me da resultado verdadero cuando alguna de todas las condiciones está en true. Entonces, si yo selecciono una o más, ya va a ser verdadero. Pero si todas estuvieran sin marcar, todas son falsas, el resultado es falso. Y ahí es donde llegaría a desplegar el mensaje de error. Entonces yo tengo que decirle, ok, con el nombre de la casilla, ¿verdad? Prof. GF. Prof. GF. Aquí, como es falso verdadero. Y si no está Prof. GF. Ah, bueno, ese es el asunto. Por eso ya. Vamos a ver. Entonces, como yo necesito, ¿verdad? Que ellas, con un OR yo puedo ver cuál es si hay una marcada, ¿verdad? Entonces, no, está bien, no he dicho nada. Prof. F or Prof. Poleas, no me acuerdo. ¿Cómo se llama? Déjenme ver. Prof. Poleas, sí. Cualquiera que esté marcada. Prof. Poleas o Reg F o saque o movilidad. Creo que eran así los nombres. Sí. Esta es la condición que me va al verdadero alguno de todos ellos, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que yo necesito? El error lo tengo que desplegar si ninguno está marcado, ¿verdad? Entonces, si estas condiciones se cumplen, ¿verdad? Está bien, tiene que calcular los puntos. En el momento en que digo, no, es al revés, yo necesito ver si ninguna está marcada. Entonces, yo tengo que decirle, no está marcada esta, no está marcada esta, no está marcada esta, no está marcada esta y no está marcada esta. ¿Ok? Pero cuando yo cambio de que estoy poniendo una condición true a false, tengo que cambiar el operador lógico. Porque entonces el error va a ser cuando ninguna está marcada. Entonces necesito que verifique que realmente todas estén sin marcar para poner este error, ¿verdad? Porque el error que quiero poner es, debe seleccionar al menos una evaluación. Ese es el error. Entonces yo no puedo poner OR, porque si yo digo escojo esta y esta, esto me va a poner un error aunque haya algunas marcadas. Entonces, cuando tengo una condición así lógica, que yo ya vi cuál es la condición en true, pero necesito cambiarlo al otro, entonces cambia, en vez de tener un OR, voy a tener un AND. Todas tienen que estar sin marcar para que me dé el error que quiero que salga ahí. ¿Ok? Entonces, de esta forma, ahora sí me va a poner ese error. ¿Queda eso claro? Porque hay que hacerlo así como por partes para que se vaya viendo cuál es la diferencia. Entonces, si yo ejecuto hasta este momento, ¿verdad? Entonces aquí, calcular puntos me dice debe incluir el nombre del jugador. Entonces yo llego y escojo un jugador. Calcular aquí otra vez debe incluir el evaluador. Entonces ya llego y escojo aquí un evaluador. Aquí debe indicar la fecha de la evaluación. Entonces aquí le voy a poner, ok, 26 de abril del 2021. Y si le digo calcular, aquí me dice debe seleccionar al menos una evaluación. ¿Por qué? Porque todas están en falso. Yo no he seleccionado ninguna. Entonces yo voy a decir, ah, bueno, no, voy a poner la de saques, la de movilidad y la de voleas.
Entonces aquí ya le digo calcular puntos. Ya aquí ya no me despega ningún error. Ya en este momento está llegando al comentario que tenemos en el else para hacer el cálculo. No hace nada porque no hemos puesto ninguna instrucción ahí. Pero así es como funciona, ¿ok? Esto es esto que tenemos acá. Entonces, así que tenemos eso, vamos a calcular los puntos. Y los puntos, vamos a asumir, en este momento no vamos a hacer validaciones de que cada uno de los datos que están incluidos aquí en estos cuadros de texto sí corresponden a un valor numérico. No vamos a poner letras y todo porque nos genera un error y hacer las validaciones en tantos campos nos requería un montón de tiempo. Entonces vamos a asumir eso. Entonces por acá yo voy a decir, bueno, se calculan los puntos. Y voy a poner aquí primero, ¿verdad? Número 1, profundidad de golpes de fondo. ¿Ok? Entonces, en profundidad de golpes de fondo, yo lo que voy a hacer es que voy a venir a sumar los valores numéricos que hayan en este, que es prof GF01, prof GF02, prof GF03, prof GF04, prof GF05, etcétera, 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 etcétera. Uy, 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 ¿qué hice? ¿Ok? Ahora, ojo que para la consistencia, además, yo tengo que ver cuántos de estos fueron mayores a 0. ¿Se acuerdan? Entonces yo tengo que ir contando también si son mayores a 0. Entonces, yo puedo tener por aquí una variable de memoria, ¿verdad? Que sea para el subtotal y otra que sea la consistencia. Puedo separarlos, ¿verdad? Uno para cada uno de estos, o puedo dejarlos ahí como variables numéricas de manera que no tenga que estar haciendo el cambio, ¿verdad? La transformación del tipo de datos, que es un cuadro de texto, es un texto a números para hacer el resto de las operaciones. ¿Cómo prefieren que lo hagamos? ¿Con una variable de memoria numérica para cada caso? ¿O hacemos una genérica y después hacemos las transformaciones de datos? ¿Qué prefieren? Chicos. Profe, únicamente una. Sí, podríamos tener una para todos, porque lo podemos guardar aquí en los cuadros de texto, pero entonces cada vez que después vamos a hacer las sumas y todo, hay que convertir esto en número, porque esto es un texto. O podemos tener una variable para cada tipo de evaluación, una para subtotal y otra para consistencia y otra para profundidad. ¿Cómo prefieren que lo hagamos? Por mí la primera, profe. ¿Y la primera cuál fue? Perdón, una para cada una. Sí. Ok, está bien, hagamos uno para cada una. Gracias. Entonces, vamos a declarar las variables. Entonces necesitamos subtotal de golpes de fondo, consistencia de golpes de fondo y profundidad de golpes de fondo, ¿verdad? Y otra que sea de voleas, y otra que sea de precisión, otra que sea de saque y la de movilidad. Entonces, vamos a declararles, son variables, ojo, los valores que van a tener, suponiendo el valor máximo que tiene cada una de estas puntuaciones es 5, 5, 6. Entonces, digamos que cada una de estas va a tener 60, 80, pueden ser de tipo byte. Entonces, podemos utilizar un byte para cada una de ellas, porque no van a tener valores muy grandes. Recuerden que siempre es importante pensar en esto, ¿verdad? ¿Qué tipo de valores son los que se van a guardar ahí para poder tener? Ahora, si así pensamos, ¿verdad? En esto que sería la puntuación total o algo así, ya esto viene siendo la suma, ¿verdad? Si ponemos un valor máximo de 10 en cada una de ellas, llegaríamos a 100, 200, 100, 180, 400, 520. Y ahí sí se saldría del byte. Entonces, por eso hay que ir pensando muy bien dónde vamos a poner cada uno de los valores. Vamos a poner entonces para cada uno de estos campos, ¿verdad? De estos de aquí, valores byte. Entonces vamos a poner aquí las variables, las vamos a declarar. Yo, como les decía antes, siempre las declaro al principio, ya se mañana. Entonces yo les digo, digamos, el subtotal
vamos a ver más bien, hacer algo como así, sub profundidad de golpes de fondo, es un byte. Tengo también la consistencia, ¿verdad? Consistencia de profundidad de golpes de fondo, también como byte. Y vamos a poner la profundidad profundidad, pongámoslo así porque creo que hay un control que se llama igual y no quiero conflictos, as byte. Estos son. Después vamos a tener uno que es el de profundidad de voleas. Entonces aquí le ponemos el subtotal de voleas as byte, la consistencia de voleas as byte y la profundidad de voleas. Después tenemos el subtotal de la precisión de golpes de fondo, la consistencia de la precisión de golpes de fondo, y la profundidad, vean ahí, de la precisión, vamos a ponerle así, as byte. Después tengo el subtotal de saques, byte. La consistencia de saques, también como byte. La profundidad de saques, as byte. Vamos a ponerlo así. Entonces, para la profundidad de golpes de fondo, yo voy a venir y yo voy a decir acá, voy a revisar este primerito. Profundidad de golpes de fondo 0,1. ¿Ok? Entonces yo voy a venir y yo voy a decir si el valor numérico de prof F01 punto válido, ¿verdad? Aquí es donde les dije que vamos a asumir que el usuario no está escribiendo textos. En realidad, para hacerlo completo, sí tendríamos que hacer una validación, ¿verdad? Con el isNumeric del contenido y solo si es un número, pues entonces sumarlo, ¿verdad? Pero aquí para pruebas y todo no vamos a poner textos. Entonces yo vengo aquí y le digo si el valor numérico de eso es mayor a 0. Entonces yo voy a venir. Si ese es mayor a 0, voy a sumar ese valor, ¿verdad? En la variable de memoria que declaré ahí, subprofgf, ¿verdad? Va a ser igual a ese valor numérico, lo que haya, profgf01.value. En este caso solo le pongo esto porque es 0 aquí. No tengo que sumarle nada. Y a la consistencia, como es mayor a 0, tengo que sumarle 1, porque recuerden que es la cantidad de pruebas en las que se dio un valor mayor a 0. Entonces yo lo pongo acá y le digo en la consistencia de la profundidad de golpes de fondo va a ser igual a 1. ¿Okay? Aquí sí termino este if. Ahora tengo que venir a ver el segundo. Si este es mayor a 0, también sumo el valor que tiene la casilla y también incremento en 1 la consistencia. ¿Okay? Entonces, vuelvo acá. Aquí. Y ahora hago la validación del segundo. Si vale prof f, en este caso 0,2.value, es mayor a 0, entonces, en este caso, eventualmente subprofgf, esta variable, vale 0, si este no era mayor a 0, pero puede tener ya algún valor. Como yo no quiero perder el valor
de la primera casilla, esta de aquí, en caso de que haya tenido algo, entonces la diferencia es que aquí yo le digo, a esta variable de memoria le voy a asignar el valor que tenga en este momento, que puede ser 0 o eventualmente podría ser este valor, ¿verdad? Y a eso le voy a agregar el valor numérico de lo que tenga esta nueva casilla. Igual sucede con la consistencia. Digo, bueno, a la consistencia le voy a dejar el valor que tenga ahora, que podría ser 1 o podría ser 0 si aquí no entró. Entonces, cualquiera de esos. Y a eso le voy a sumar 1. Y así tengo que hacer con cada una de las casillas. Por eso les dije que este ejercicio era como muy largo. Entonces, vamos a hacer esta de golpes de fondo, la de movilidad y el resultado de todo. Y a ustedes les queda para hacer el detalle de cada una de las otras. Esto lo vuelvo a repetir con cada una. Perdón. Lo que hay que cambiar obviamente pues es el nombre, ¿verdad? En este caso son 10, entonces aquí tenemos la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9 y la 10. Este es un poquito más largo para que lo vean ahí. Entonces tengo aquí la 1, aquí es la 1, la 2. Aquí tengo que cambiar. Esta es la 3, aquí es 3, es la 4, y aquí es 4, esta es la 5, y aquí también, 6 acá, 6 acá, 7, aquí viene siendo la 8, esta va a ser la 9, y esta va a ser la 10. Entonces, ven, acá yo tengo para esta. Cuando termino entonces de calcular a este que está aquí, que se llama prof GF subtotal, le voy a poner ese valor. Recuerden que en este caso el cuadro de texto es un control, entonces sí tiene la propiedad value. Porque las variables de memoria no tienen propiedades, a menos que sea, como vimos antes, una variable de tipo objeto, que ahí sí, pero en este caso estas son variables corrientes. Entonces, esta va a ser al subprof GF y esta otra que, déjenme ver, es el subtotal, este se llama prof GF consistencia. Entonces aquí a prof GF consistencia punto value, le vamos a poner el resultado que tiene const prof GF y a este que se llama prof GF total, será aquí, prof GF total, le vamos a poner que la suma de su prof GF más const prof GF. ¿Ok? Esa es la forma en la que lo vamos a trabajar. Vamos a ir a probar esto, ¿verdad? Para que vean entonces qué es lo que haría. Yo escojo acá, escojo acá, escojo aquí. Y entonces, digamos, tengo este, ¿verdad? Y aquí le digo 3, 3, 2, 1, 1 y 3. Entonces, cuando yo le digo calcular puntos, aquí viene, me sumo estos valores, 3, 6, 7, 8, 9, 10 y 3, 13. Ese es el subtotal.
¿Cuántos valores tienen un número mayor a 0? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está este 6. Y la profundidad de golpes de fondo es 19. 13 más 6. ¿Okay? Esta es la forma en la que trabaja. Eso es lo que tengo que hacer aquí en profundidad de voleas, en precisión de golpes de fondo y en saques. ¿Ok? Entonces es exactamente igual. Lo que va a cambiar es los nombres de cada uno de estos campos que va revisando. Pero ahí entonces vamos contabilizando de una vez cada uno de ellos. ¿Preguntas hasta acá? Sí, profesor, ¿me podría explicar cómo es el código del if prof jefe? Sí, claro. Digamos, este prof 8, ¿verdad? Esto que está aquí es esta casilla que está aquí. ¿Ves? Que se llama prof gf 08. Entonces, como estos son cuadros de texto y yo voy a comparar con un número, voy a ver si es mayor a 0. Entonces yo tengo que convertir el contenido de este cuadro de texto en un número. ¿Ok? Para eso utilizo esta función val. Entonces yo digo, si el contenido de este cuadro de texto, el valor numérico, es mayor a 0, entonces ya esto, y eso recuerden que es porque si yo comparo 0, se los pongo donde se los voy a poner. Digamos, si yo comparo el contenido que hay ahorita, puede ser este, porque es un cuadro de texto, es un string. Si yo comparo esto con esto, no tiene sentido, porque esto es un texto y esto es un número. Yo para hacer una comparación tengo que comparar o dos textos o dos números. Entonces, lo más fácil es convertir este texto en un número. ¿Ya? Entonces, ya con eso yo digo, el valor numérico que hay en este cuadro de texto, yo lo voy a comparar con 0. Si es mayor a 0, como en el caso que aquí puse 6, entonces a esta variable le voy a sumar todos los puntos que tuvieron los cuadros de texto anteriores, que están guardados aquí por estas sumas, más el valor que tenga la actual. ¿Queda claro? ¿O te lo explico mejor? Vamos a ver, hagámoslo otra vez. Aquí yo llego, escojo, llego. El asunto con las variaciones es que cada vez que uno va a probar tiene que llenarlo todo, ¿verdad? Aquí. Entonces, digamos, yo pongo aquí, hagámoslo así más bien. Digamos, aquí pongo 2, aquí pongo 3, aquí pongo 5. Esos 3 nada más. Yo le doy a calcular puntos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a venir aquí y va a decir, ok, el valor numérico de esto, como esto es un espacio invasivo, el valor numérico es 0. ¿Llego 0 es mayor a 0? No. Entonces no va a sumar nada. Va a venir a la que sigue. En este caso, va a convertir esto en un número y va a decir, el valor numérico de este cuadro de texto es 2. ¿2 es mayor a 0? Sí. Entonces le voy a sumar lo que tenga la variable de memoria, que no tiene nada en este momento, ¿verdad? Porque aquí no se puso nada. Entonces, a final de cuentas, eso va a ser como que la variable de memoria va a ser igual a 0 más 2, y ya con eso tengo 2. Y ese en el de el subtotal. En el de la consistencia, este es solo 1, porque aquí no sumó porque no tenía valores. Entonces aquí voy a contar lo que es 1. Viene a la que sigue. En este, ¿el valor numérico es mayor a 0? No, porque como está vacío es 0. Entonces no va a hacer nada. Va a venir a revisar este otro y va a decir, ¿el valor numérico de este es mayor a 0? En este caso sí. El valor numérico de este texto 3 es 3. Entonces, como es mayor a 0, va a sumar este 3 al subtotal que ya tiene este 2. Yo no quiero perder ese 2. Entonces, por eso yo le digo, a subtotal le voy a dejar el valor que tiene actualmente, que es 2, y a eso le voy a sumar este de aquí. Más 3 ya van a ser 5. Y aquí sigue, en este caso es 0. Ah, bueno, y la consistencia ya sería la que tiene aquí, que es 1, más este otro, que es 2. Aquí no suma nada, aquí no suma nada. En este caso, sí es mayor a 0, ¿verdad? El valor numérico de esto es 5. Entonces, a lo que tiene el subtotal, que en este caso es el resultado de la suma de 2 y 3, vale 5 ahorita, le voy a sumar otros 5. Me va a dar 10. Y en la consistencia ya tenía 1, 2, este va a ser la tercera. Por eso le incremento solo 1, porque los estoy contando. En este caso, ni en este va a sumar nada porque valen 0. Entonces, cuando yo calculo voy a tener 10 y 3. Y así es como hago esto. ¿Pero queda claro esto ahora sí?
Profe, ¿podría poner el código? Sí, 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 pero digo yo, ay, ¿cuál fue la muchacha que me preguntó? No me Yo, fijé en profe, el... pero sí, todo bien. Gracias. Sí, perfecto. Acá, entonces es esto. Ven, entonces, cuando yo pongo esto, así, ¿verdad? Digamos, vean que este nombre es igual a este. Entonces, lo que le estoy diciendo es, el nuevo valor de esta variable va a ser el valor que tiene en este momento más algo más. Igual acá. Entonces, con eso yo voy acumulando valores. Si yo le quitara esta parte, el único valor que me va a guardar es el último. Pero aquí yo quiero ir acumulando todo lo que he ido sumando antes. ¿Algo más? Pero puedo dejar un momento al final de ese. Como les digo, esto es un poco largo el código, ¿verdad? Porque hay que hacer validaciones de muchos cuadros de texto, pero los otros tres son igual. Entonces, por eso es que vamos a hacer este y vamos a hacer el de movilidad y el total. Tengo una pregunta. ¿Por qué en prof.gf total no pusimos punto value? Porque esto de aquí es esta variable de memoria. Ay, mira, me equivoqué, era profundidad GF. Ah, no, perdón, esta es la de acá. Mira, aquí, sí, habría que poner punto value, sí me lo respetó. Sí me lo respetó, aquí es este nombre. Algunas veces entiende bien que es en la propiedad, ay, que se me perdió, que es en la propiedad value, pero ya yo he visto casos donde me lo pone en otro lado. Por eso es que prefiero siempre ponerlo. Aquí fue que se me fue, como estaba con algunas variables de memoria, se me olvidó. Cuando es este resultado, puede asumir que al ser un cuadro de texto me lo va a poner en el punto value. Como en este caso, que vean que no nos falló. Pero sí he encontrado algunas situaciones donde lo asignan a alguna otra propiedad y entonces genera un error y a veces cuesta encontrarlo. Por eso yo prefiero ponerle, eso fue un olvido mío. Como les digo, esto no es que siempre va a fallar o nunca va a fallar, ¿verdad? Pero tiene algún comportamiento extraño con esas cosas. Es como el uso del trim, el que le hemos estado poniendo, bueno, es que aquí no está esto. Yo he visto algunas programaciones donde, y lo he hecho también para probar, donde este trim se lo quito y me pone bien el nombre de la celda, no hay problema. Pero otras veces también he visto programación donde no está el trim y me genera errores. Entonces, la condición exacta con la que yo les puedo decir, en tal caso es imprescindible poner la propiedad o poner el trim, no he encontrado un patrón de comportamiento. Entonces, por eso digo, así no falla. De eso sí estoy segura. De la otra forma, a veces falla y a veces no. Es como en este el punto value. ¿Algo más? Sí, entonces la variable de memoria de profundidad no la utilizamos. No, no la pusimos a final de cuentas. Podríamos ponerla acá para calcularla. Es decir, aquí lo que quería era desplegarla. Pero en realidad no es necesario porque, bueno, pongámosla aquí para usar esto. Sí, sería como Aquí es, redundante. pues sí, en realidad no es necesaria. Ok. La ocupo, ahorita la voy a ocupar para calcular esto. Específicamente. Vamos a ponerla. Igual ustedes saben que pueden utilizar los cuadros de texto. Vamos a ponerlo aquí. Entonces, que la profundidad de GF era, ¿verdad? Parece que le pusimos. Profundidad GF, sí. Sería igual a subprof GF, las variables de memoria, más consprof GF. Vamos, ahí tengo ese. Entonces, con este calculamos la profundidad de golpes de fondo, ¿verdad? Ahora entonces, aquí hay que calcular poleas, precisión y saques. ¿Ok? Ahí les queda. Y ahora
calculamos movilidad. ¿Ok? La movilidad, entonces dijimos que tenemos que venir a ver cuál de todas estas es la que está seleccionada. Profe, perdón. Ajá. Allí donde pusiste ya la variable de profundidad GF, entonces después en el total, o sea, en la de prof GF total.value, podemos poner que es igual a profundidad GF. Sí, exactamente. Aquí vamos a hacerlo así. Okay. Bien. Voy a quitarlo de aquí. Así, exacto. Entonces, en la movilidad, yo tengo que ir haciendo una validación, ¿verdad? Tengo que ver cuál de todas esas opciones fue la que se escogió. Entonces, yo le puedo poner, ok. ¿Cómo es que se llamaban? Esta es OPC 40, 39, etcétera, 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 hasta llegar a OPC 15. Entonces, igual, esto es un poco largo, ¿verdad? Pero hay que hacerlo aquí. Entonces, si la que está escogida es OPC 40, entonces, y ahí voy a ir haciendo cada una. Vamos a poner aquí otra nueva que es la de primero los valores. Llega hasta 76. Entonces puede ser también un byte. Entonces yo puedo poner aquí bin movilidad. Entonces acá yo le digo, si es la 40, el punto que tiene es 1. Entonces yo lo pongo acá. Si OPC 40, entonces movilidad va a ser igual a 1. Si la que se seleccionó fue OPC 39, entonces la movilidad va a ser igual a 2. El SIF OPC 38, esa fue la que se seleccionó. La movilidad va a ser igual a 3. Y ahí voy a seguir hasta llegar a la 15. Ay, perdón. Voy a copiarlo y ahí solo cambiamos los valores, los nombres y los valores. 38, 37, 36, 35, 34, 33. Creo que ahí estamos. 39, 38, vamos a ver aquí. 37 sería 4. 36 es 5. Creo que vienen todos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aquí es donde hay un cambio, ¿ven? De 25 a 24 pasa de 16 a 18. Entonces, hasta 25 vamos en orden. Entonces, 25 es 16. Pero 24 es 18. Los números no sé por qué son así, pero así son. Y 19, aquí 23 es 19. Veintidós es 21. 21 es 26.
20 es 32. Ven, aquí es donde empiezan a cambiar. 32. 19 es 39. 18, 45. 17, 52. 16, 61. Y aquí sería, más bien aquí sería el else, ¿verdad? En realidad. Ya no necesito validar porque la única que quedaría es esta, ¿verdad? Que es la 15 la que está seleccionada, donde se tendría un valor de 76. Y al terminar esto, entonces yo puedo venir a decirle a esta se llama movilidad de XT, va a ser igual a ese valor de movilidad. Y entonces, así que tengo todos esos, calculo los totales. Donde los totales, ¿verdad? Van a ser, escribir acá. Este se llama total golpes TXT. Los resultados, ¿verdad? Entonces, total golpes TXT va a ser igual a todas estas profundidad GF, voleas preXarques, profundidad GF más profundidad voleas más profundidad TREC más profundidad saques. Este va a ser la de acá. Y la puntuación total, esta, que se llama puntos TXT. Aquí está. Puntos TXT, punto value va a ser igual a el valor numérico de todo ese total golpes TXT punto value más lo que tengo en la variable de memoria que se llama movilidad. Es esta que está aquí arriba. ¿Ok? Nos vamos a ir hasta acá. Todavía falta calcular el ITN. Pero entonces ven aquí, yo llevo, bueno, escojo esta, la fecha, ¿verdad? Escogí esto y entonces aquí le pongo, digamos, que tú 4, 3, 2, 3, 2. Yo le digo calcular puntos, aquí tiene esto, ¿verdad? Ah, mira, aquí vamos a escoger, digamos, a este 20. Este también lo tenemos ahí calculado. Tengo que ponerlo aquí. Aquí, 20, vamos a darle calcular puntos, ¿verdad? Entonces, aquí tengo estos 32 puntos. Ay, ¿por qué no me los...? Ah, bueno, sí, no me los sumo. 35 más 32 son 67. Esta es la puntuación total, ¿verdad? De la movilidad y los total de golpes, que sería la suma de estos 4, ¿verdad? Que por eso solo están estos, porque estos 3 no los he calculado. Es lo que les dije que me van a hacer ustedes. Como práctica, no es tarea, pero lo hacen ustedes. Este 67, que es el resultado de los golpes con la movilidad, es lo que tengo que ir a comparar con la tabla
con aquellos valores, ¿verdad? Para poder obtener el ITN actual, que sería el valor que vamos a poner aquí. ¿Ok? Entonces vamos a ver esa puntuación. Entonces yo voy a venir aquí para calcular el ITN actual. Tengo que hacer dos diferentes grupos de condicionales, por decirlo así. Recuerden que la tabla, siempre en los deportes es así, ¿verdad? Se diferencia entre mujeres, ¿verdad? Y hombres. Entonces, para establecer bien el ITN actual, yo tengo que diferenciar, y por eso es que tengo el registro del género ahí, cuál de los dos es el que tengo, en cuál de las dos tablas es en el que tengo que ir a hacer la validación. Entonces, el género yo lo tenía, por aquí está en femenino y masculino. Y lo tengo en este cuadro. ¿Se acuerdan? Este cuadro se llama género TXT, entonces yo voy a venir a comparar. Y yo voy a decir, ok, ¿se me hizo? Si género TXT.value es igual a femenino, entonces hago una validación, si no, pues hago la otra. ¿Okay? Dentro de acá femenino, entonces ya yo tendría que venir a hacer una comparación, ¿verdad? De estos puntos TXT, este total. Y entonces yo ya puedo venir a decirle, en este caso vamos a usar un select para practicar el select. ¿Okay? Yo le puedo decir, ok, select el valor numérico, select case, perdón, el valor numérico de puntos txt.value. Y aquí voy a poner todos los posibles valores. Entonces yo voy a venir, como aquí estamos en femenino, vamos a hacerlo con base en esto. Si está entre 57 y 79, el valor ITN es 10. ¿Okay? Entonces aquí yo le digo, entonces, case, ay, no me acuerdo si este se usaba aquí. Case. Es que estoy dando otro curso de otra cosa y también usan la cláusula between, ya se me enredó si era así. 57 y 79. ¿Okay? Ya no sé si este era aquí o si era en el otro lado, en SQL. Sí, no es aquí. Ay, se me fue como era acá. Case. Profe, Déjeme es usando tú. ¿Ah? Usando tú. Gracias, gracias. Es que, ay, Dios mío, se enreda uno entre un lenguaje y otro. 57, tú, 79, sí. Ahí está, gracias. Entonces aquí, bueno, acuérdense, cuando es una sola instrucción, yo puedo poner los dos puntos. Y entonces yo le digo cuál va a ser el valor, ¿verdad? Donde el valor podemos ponerlo, va a ser este 10, pero podemos ponerlo, esto era lo que quería mostrarles, directamente aquí, que se llama nuevo ITN TXT. Ahí lo podemos dejar. Entonces, en este caso, podemos poner que nuevo ITN TXT.value va a ser igual a 10. ¿Cómo es que lo estamos poniendo acá? Solo para revisar. ITN 10. ¿Ok? Entonces, aquí lo ponemos así, ITN 10. Tengo entonces aquí son 10 categorías, ¿verdad? Entonces hago la validación de veces, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí voy poniendo entonces esos rangos, 80 a 108.
Entonces, 80 hasta 108 es el 9. Vean que esto es un texto, porque tengo letras, ¿verdad? Después tengo de 104 a 140. Ajá. Este está mal. Que debería ser de 108, para que coincida, ¿verdad? Porque si no, ¿dónde va a caer? De 100, es más, 107. No, aquí es 108, perdón, aquí debería ser 107. Esto fue un error. De 108 hasta 107, arreglemos acá, y ahora de 108 a 140, de 41 a 71. Y sería de 172 a 205. De 106 a 230. De 231 a 258. De 259 a 303. De 304 a 344. Y 345 a 430. Ahora, si es menor a este 57, ¿verdad? Ay, mira, no he cambiado acá. Este es 8, 7, 6, 5, 4, 3. Digamos, este es el valor máximo que se puede obtener. Pero ¿qué pasa, digamos, si yo solo obtuve 40 puntos? Entonces yo aquí voy a poner else, ¿verdad? Y voy a poner que en este caso, este value va a ser igual a, tal como está acá, NA, no aplica. No hay una clasificación para eso. Es decir, a nivel de jugadores profesionales, no llega siquiera a eso. Esa sería la forma, ¿ok? Entonces, esto, ¿verdad? En el caso de que sea femenino. Si es masculino, pues entonces hacemos esto mismo, lo copiamos por acá, pero aquí lo que van a cambiar son los valores a partir de esta tabla. Empezamos de 75 a 104. Entonces aquí hacemos este cambio. 75 a 104. De 105 a 139. $140 a $175. 76 a 209. De 210 a 244. 245 a 268. 269 a 293. 294 a 337. 338 a 362. Y 363 a 430. Profe, Ajá. ahí no hay que poner si el género TXT es masculino. Es que no, porque digamos, género solo va a tener dos valores, ¿verdad? Femenino, masculino. Entonces, como aquí revise que es femenino, si no entro aquí es porque es masculino. Ok.
Gracias. Eso, como son 2 valores, ¿verdad? Si fueran 3 o más valores que se ponen ahí, sí habría que poner por lo menos 2 condiciones para diferenciarlos. Entonces, ya con eso pues, lo tendríamos, ¿verdad? Ahí. Y al final, entonces, si se logró hacer todo esto, vamos a habilitar, registrar PTN. Lo vamos a habilitar esta, que es el botón de registrar la prueba. Me parece que venían las instrucciones, solo me corroborar. Se habilita el sí. Entonces, si yo pruebo esto, obviamente nos va a dar bajito porque no hemos hecho estas partes, estos 3. Pero acá vamos a poner, digamos, es este. En este caso no aplica. Vamos a poner acá. Y entonces la vamos a poner aquí. Digamos que le vamos a poner aquí más valor del que realmente tendrían, ¿verdad? Para ver si con eso nos cambia el ITN. Y aquí le vamos a poner la movilidad, que fue, no sé, 32. Calcular punto. Ah, K-Cells, perdón. Eso es un error de K-Cells. Sí. Aquí me falta. ¿De qué es error esto? ¿De lo que vimos la vez pasada? De compilación. Ahí donde me puso falta un en if. Bueno, es por esto. Asumió que él será el de este if. Es que es lo que pasa cuando uno está programando varias cosas diferentes, se le enredan. Acá entonces es K-Cells, ¿verdad? Y ya con eso lo tenemos bien. Por aquí va de nuevo. Hay que ponerlo. Esta ponemos por acá. Calcular puntos. Entonces aquí tenemos 88, ¿verdad? Estos 88 puntos, ¿verdad? Más lo que es la movilidad que fueron 7, me suma 95 y para 95 aquí tendríamos, este es el nuevo ITN, ¿verdad? Considerando que es masculino. ITN actual se mantiene. Lo que me dice es que se va a mantener exactamente igual, no cambió. Si yo, por ejemplo, le pusiera este 20, le vuelvo a dar calcular puntos, y ahí ven, aquí me cambió ITN. Ya la puntuación total es 120 y aquí se actualiza. En este punto ya yo podría entonces venir a registrar la prueba, ¿verdad? Que esto es escribirla en la tabla de evaluaciones. Y puedo entonces cambiar el ITN del jugador en esta hoja que tengo aquí atrás. En este caso, Andrés Castillo sería venir a actualizar este valor que está ahí. Eso es lo que nos faltaría hacer. ¿Preguntas hasta acá? Déjenme ver una cosita aquí, cómo vamos. Que en 8 no tenemos clases, es feriado. Ahí es la práctica, ok. De hoy en 8 no tenemos clases, de hoy en 15 es el examen. Entonces, igual, trabajémoslo así. La parte esta, lo que queda, la pestaña actual es la que voy a cerrar. Esto que nos falta aquí. Profe, Ajá. el examen no es bien de hoy en 22. ¿Cómo? No es de hoy en 22 el examen. No, de hoy en 15. Ok, gracias. Ojo,
Ojo, acá está en el programa, por eso lo abrí para verificarlo. Tenemos... Hoy estamos 26 de abril, ¿verdad? Es esta parte. De hoy en 8 es esta. Es feriado. De hoy en 15. Ah, no, mira, son 2 prácticas, sí. Ah, qué salvada, qué dicha, me alegra. Me pone a descansar. Ok, entonces, sí, gracias. Sí, aquí lo vi ya. Es que mi primer examen de laboratorio y no vi la práctica. Ah, no, entonces vamos tranquilos. Aunque ya hoy deberíamos terminar la tercera práctica, ya no me estresa tanto. Porque entonces yo lo que no terminemos de ver de la práctica de depuración de macros, se los grabo y se los mando así para que lo trabajen en forma asincrónica, ¿verdad? Cada cual ve, yo subo la explicación, ustedes la van viendo y lo van haciendo. Y con las prácticas, de todas formas, pueden empezar a hacerla. Estas prácticas para examen usualmente yo no se las resuelvo en clases, sino que más bien ustedes están trabajando, me van haciendo preguntas. Pueden hacerlo en forma sincrónica o asincrónica, como quieran. De hoy en 15, entonces yo sí me pego igual al enlace y ahí para resolver cualquier duda, además de las horas de consulta. Pero bueno, no, ya eso me relaja más. Entonces sí, podemos continuar con esto. Vamos entonces a ir a esta registrar BTN, donde vamos a guardar los datos en la primera fila disponible de la hoja de evaluaciones. Entonces, bueno, como siempre, primero, en registrar BTN, eso significa que el objeto que vamos a programar es este. ¿Cuál evento? Pues el clic, porque es cuando se presiona, que es entonces el que tenemos aquí. Tenemos ya el objeto, tenemos ya el evento. Entonces ahora vamos a decir, ok, ¿cuál es el algoritmo? El algoritmo es que yo tengo que venir aquí a la hoja de evaluaciones. Tengo que ver cuál es la primera fila vacía. En este caso va a ser la 4, pero eso va a depender de la cantidad de evaluaciones que hayamos registrado. Vamos aquí al encontrar la primera fila vacía, vamos a escribir los datos en cada una de estas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en esta, vean que este tiene un tipo de dato que es una fecha, entonces yo tengo que escribir la fecha con un tipo de dato fecha. Aquí tenemos las profundidades de golpes, de voleas, la precisión de saque y el total de golpes, la movilidad, la puntuación total. Todos estos valores de aquí hasta acá, es más, hasta este, todos están ¿en dónde? Aquí en el formulario. Tengo la profundidad de golpes de fondo aquí, la profundidad de las voleas acá, precisión aquí, saque acá y movilidad acá. Total de golpes está aquí, puntuación total está acá, nuevo ITN está aquí. Entonces, todo ya yo lo tengo aquí en el formulario. De manera que en realidad no necesito variables de memoria para estos valores, porque los puedo obtener del formulario. ¿Necesito variables de memoria para qué? Para saber en cuál fila tengo que escribir el valor. Entonces, aquí se ocupa una, ¿verdad? Que es averiguar el número de fila, que eso lo voy a hacer en forma automática. Ahora, así que yo escribo todo esto aquí, recuerden que este valor ITN va a ser la nueva valoración del jugador. Entonces, yo tengo que venirme a la hoja jugadores, tengo que buscar al jugador y cuando lo encontré, tengo que venir a modificar el valor ITN. ¿Con qué? Con lo que tengo allá en el cuadro de texto que se llama nuevo ITN. Bueno, ese nombre que está ahí. ¿Ok? Entonces esos son los 2 pasos que tengo que hacer. Registrar la evaluación acá, buscar el jugador y actualizar su ITN acá. ¿Preguntas ahí? Pues está claro que ese es el algoritmo, eso es lo que tenemos que hacer. Ok, entonces vamos a ir a hacerlo. Entonces, aquí en registrar prueba, como les dije, necesito una variable donde yo sepa exactamente en cuál fila voy a ir a registrar la nueva evaluación. Entonces, mi variable se va a llamar fila escritura, decirlo así, ¿verdad? Y va a ser de tipo integer. Entonces, primero, ¿verdad? Voy a registrar
la evaluación. Entonces, para registrar la evaluación, dijimos que nos vamos a ir a la hoja que se llama evaluaciones, me parece. Sí, evaluaciones. Porque tengo que activarla. Recuerden, cuando hay varias hojas, yo tengo siempre que activar la que corresponde para evitar que por alguna situación el usuario tiene activa otra hoja y que nos haga un enredo ahí en todo el Excel. Entonces, activo esta. Así que la tengo activa, ¿verdad? La de evaluaciones, calculo cuál es la fila donde tengo que escribir. Entonces, en este caso voy a tomar la columna A, porque el nombre del jugador es obligatorio. Bueno, aquí en este caso todos son obligatorios. No, mentira, por ejemplo, estos no necesariamente. Porque acuérdense que de estos yo podría poner una prueba, podría no ponerla. Entonces, no necesariamente voy a escribir algo ahí. Entonces, vamos a tomar la columna A para calcular cuál es la última fila con datos y a partir de eso ya tengo la primera fila vacía. Entonces, yo le voy a decir que fila de escritura va a ser igual y ponemos toda aquella función, ¿verdad? Como les dije, aquí vamos a considerar la columna A. Esa es la última fila con datos hasta aquí. Para poner la primera fila vacía, le sumo 1. Listo, ahí está. Ya teniendo esto, entonces yo digo, ok, en la columna A, en este caso vean que es fila escritura, ¿verdad? Voy a escribir ¿qué? Lo que tengo en jugador cmd.value. La primera está jugador. El género lo tengo en género txt, ¿verdad? Entonces, en la columna B, pongo esto. En la C va el evaluador. En la D tengo la fecha. Como es una fecha, tengo que convertir la fecha con el CDate. ¿De qué? De fe, que evaluación de XT, me parece que era que es el nombre, sí. Ahora aquí tengo entonces estos, ¿verdad? De las profundidades y todo, donde voy a poner el valor numérico. Eso es lo que voy a guardar. Entonces, para cada una de ellas va a ser el valor numérico. Vamos a poner el val de... Se me olvidó el nombre. Déjenme ver. Acá. Prof. Jefe total. Okay. Permiso. Prof. Jefe total. En el F tengo poleas. Poleas total, ¿será? No. Voy a fijarme también. Prof. V total. Ahora me voy a fijar en este otro. Ay. Este es Prec GF total.
Ese saque total. Total golpes es este. Total golpes TXT. Movilidad es acá. Movilidad TXT. Puntuación total y valor ITM. Este es puntos TXT. Y el L, en este caso el L, recuerden que es este valor que tengo aquí, nuevo ITN TXT, que eso sí es un texto, ¿verdad? Porque nosotros le ponemos ITN tal. Entonces a ese no hay que ponerle la función val. Ya con eso tenemos registrado. Así que tenemos la evaluación. Vamos a ir de nuevo a buscar al jugador en la hoja de jugadores, ¿verdad? Para hacer la actualización. Entonces aquí vamos a poner actualizar del jugador. Entonces, como eso lo hacemos en la otra hoja, entonces me vengo aquí a jugadores, que ahí es donde voy a hacer la búsqueda. Ahora, ¿qué tengo yo del jugador? Yo tengo el nombre. Entonces vamos a hacer como hicimos la vez pasada. Vamos a utilizar el método find para buscar ese jugador y con eso voy a encontrar la fila en la que se encuentra. Ya teniendo la fila en la que se encuentra ese jugador, digamos que es el 11, la fila 11, entonces yo sé que tengo que modificar la columna D para esa fila con el nuevo valor del ITN. Entonces, habíamos dicho, para utilizar el método find, yo necesito, ¿verdad? Una variable de tipo objeto, de tipo range, de tipo celda. Entonces voy a poner aquí, digamos, registro, ¿verdad? Que es un range. Ese es el tipo de dato. Entonces, esta variable de memoria, por ser un objeto, sí tiene propiedades, métodos y eventos, ¿verdad? Entonces, todas las propiedades es lo que voy a utilizar, las voy a dejar registradas ahí, ¿verdad? O almacenadas en esa variable. Entonces, yo voy ahí y le voy a decir, bueno, ¿en dónde voy a buscar el nombre del jugador? Pues entonces yo tengo que decirle desde la celda A4 hasta la última celda donde yo tenga, la última fila donde tenga datos, ¿verdad? Entonces, ahí tengo que volver a registrar, ¿verdad? Una fila. Vamos a ponerla así para no confundirla con la de escritura. Entonces, yo voy a decirle acá, ok, a la variable
registro, acuérdense que utilizamos el set por ser de tipo objeto, le voy a asignar que voy a buscar en este rango de celdas de la A4 a la A, ¿con qué? Ay, perdón, primero tengo que calcular ese valor de la fila. A fila, tengo que decirle, ¿verdad? Lo mismo, ¿verdad? Cells, para ver cuál es la última fila. Y acá yo le digo que voy a buscar en ese rango de filas, de celdas, perdón. Voy a buscar. Fine. ¿Qué voy a buscar? Lo que yo tenga. Perdón, una en jugador. Ajá. En ese, para buscar la última fila, ¿por qué no puso el +1? Porque acuérdense que esto me da la última fila con datos. Ajá. Yo aquí le pongo +1 porque yo no quiero escribir en la última con datos, sino en la que sigue. Porque si escribo en la última con datos, le caigo encima. Por ejemplo, acá, donde íbamos a escribir evaluaciones. Si yo llego aquí, tal y como está ahora, busca. La última fila es la fila 3. Entonces, si yo lo dejo ahí, me va a escribir aquí en el encabezado. Por eso le pongo 1, porque yo no quiero caerle encima a esto. Quiero escribir en la que sigue, en la 4, que es la que está vacía. Pero en este caso, yo quiero buscar de aquí hasta acá. Sí, solo el último dato, digamos. Exactamente. Okay, gracias. Ok. Entonces, acá yo llego y le digo, ¿qué se me hizo? Estábamos en... Aquí, sí. Voy a buscar en este rango de celdas este jugador. Cuando lo encuentra, yo sé que lo va a encontrar, porque yo lo tengo ahí, ¿verdad? Igual yo tengo que decirle, bueno, si no es nada, yo le pongo if not, ¿verdad? Registro is nothing, eso significa que lo encontró. Y ahí hago la actualización. Entonces, yo voy a decirle, voy a modificar la celda D, ¿verdad? Porque esta es la columna donde está el ITN, con el número de la fila. ¿Dónde está el número de esa fila? En esa variable registro.row, ¿verdad? Porque aquí en registro es donde está, donde encontró el nombre. Digamos, si era Benjamín López, esta es la celda. En la propiedad.row, ¿verdad? De esta celda, yo tengo que es la fila 11. Entonces, por eso es que yo lo digo así. Voy a hacer esto, ¿verdad? Punto value. Esto va a ser igual a ¿qué? Al nuevo ITN txt.value. Ya con eso quedó actualizado. Ya para finalizar, digamos que yo le voy a decir, ok, un message box, ¿verdad? Message box. Evaluación registrada e información actualizada. Recuerden que estos mensajitos de cuándo termina es importante ponerlos para que el usuario no crea que no se hizo nada y le empiece a dar un montón de registrar y que se registre varias veces. Ya cuando esto sale, ya la persona se da cuenta de que ya lo registró. Y creo que con eso estaríamos. Vamos a probarlo. Salvemos. Probamos. ¿Verdad? Entonces aquí, digamos, pongo este muchacho con esta instructora. Pongo la fecha y entonces acá hacemos este. Digamos que le fue muy bien en movilidad. Y aquí le vamos a poner 5. Vamos a calcular los puntos, ¿verdad? Tenemos esto, miren que aquí cambia. El ITN actual es 10, aquí vamos a ponerle un 9. Entonces yo le digo registrar prueba. Aquí me dice, ya todo se registró bien, ¿verdad? Vamos a ir a fijarnos. Entonces resulta.
que era Andrés Castillo, ¿verdad? Ya se me olvidó. Ya quedó en 9. Ah, bueno, aquí la podemos ver en las evaluaciones. Aquí está Andrés Castillo, ¿verdad? ¿Quién fue el evaluador? Los puntos que obtuvo y el ITN. Y ya con eso, pues entonces queda listo. ¿Preguntas? ¿Queda claro este uso del find? ¿Chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ok, genial. Porque tienen tarea. No sé si lo vieron en la plataforma, tienen tarea. Ya les voy a enseñar cuál es la tarea. Me van a hacer una breve investigación. No es tanto para efecto de investigar, sino para resolver. Además del método find, tenemos un método que se llama el find next. Porque yo eventualmente podría decir, bueno, quiero hacer un reporte, por decir algo, de todas las evaluaciones que ha hecho un jugador o todas las evaluaciones que ha hecho un evaluador. Entonces yo tendría que venir acá, ¿verdad? A esta hoja en evaluaciones y buscar todos los jugadores, ¿verdad? O todos los evaluadores y ponerlos, o por decir, todas las evaluaciones que se hicieron en tal fecha. Entonces yo tengo que buscar todos los valores que coinciden. Entonces la tarea es esta. Bueno, la van a hacer en forma individual. Por cierto que tenemos asistentes, se llama Ricardo Cortés. Yo les voy a mandar al correo el correo electrónico de él, ¿verdad? Para que cualquier cosa, él también los puede ayudar, les puede dar algún tipo de apoyo si lo ocuparan. O sea, no es que yo diga, háganlo con él y no conmigo, no. Ustedes saben que yo siempre los atiendo con mucho gusto, pero eventualmente si hay algo, él me va a ayudar mucho a revisar, digamos, trabajos de laboratorio, quizzes de laboratorio, ese tipo de cosas. Entonces, cualquier cosa que es importante que tengan el correo de él. Entonces, la tarea es individual, ¿verdad? Ponen el número de tarea 2, ¿verdad? Ahí está ya el enlace en la plataforma. La fecha de entrega, ojo, aquí está, es el 10 de mayo. Entonces, vean que no están en carrera, no es para de hoy en 8, ¿verdad? Que por ser feriado, sino que tienen 2 semanas para hacerla. La hora de entrega, ¿verdad? A esta hora, o sea, casi a medianoche. Vale 84 puntos. Hay una plantilla que ahorita se las enseño. Lo que quiero es que me investiguen 2 temas específicos de Visual Basic. ¿Cómo se utiliza ese método Find Next para que me encuentre todos los valores que yo le estoy dando en todas las celdas donde existen un rango? ¿Y cómo se puede imprimir un área específica de una hoja Excel? Cualquiera, ¿verdad? En formato PDF. Pero mediante instrucciones en VBA, ¿verdad? No es que me van a poner un videíto de ni le hace aquí y le da a imprimir, no. Todo mediante instrucciones de Visual Basic. Entonces, cuando ya hayan investigado esas cosas, me van a resolver esto. En la plantilla, que ahorita se las enseño, ¿verdad? Hay un botón que se llama generar reporte. Ahí en esa macro que ya está ahí, la subrutina ya está creada. En esa macro tienen que incluir su codificación. ¿Dónde? ¿Qué es lo que hay que hacer? Verificar que se haya escogido una categoría de transacciones en la celda B4. Además, se la voy a ir enseñando. Aquí hay un detalle de datos. Vean, tengo esto. Esta información es de unos pagos de servicios profesionales a médicos, ¿verdad? Y aquí tengo la hoja resumen. Este es el general reporte donde les digo, aquí en este momento solo aparece ese mensaje, ahí es donde deberían hacer la codificación. Entonces, esta es la celda B4, ¿verdad? En esta celda ya están estas categorías de tipos de pagos de servicios profesionales. Entonces, por ejemplo, si yo escogiera contabilidad pública, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que venir a esta hoja de detalle de datos, verificar en esta categoría todas las que digan contabilidad pública. Entonces, tendrían que venir, digamos, servicios de contabilidad pública. Entonces, este monto tienen que sumarlo, ¿verdad? Y seguir buscando. Aquí hay otra que es contabilidad pública. Entonces, este monto lo tienen que sumar al anterior. Y aquí tienen que ver, aquí hay otro que es contabilidad pública. Este monto lo suman y así para cada uno, ¿verdad? De los periodos. Porque hay un periodo. Aquí ven,
En esta columna B hay periodos. Entonces, la idea es que sumen lo de este periodo, ¿verdad? Cuántas transacciones se hicieron, si fueron 2, si fueron 5, y que me sumen el monto para esta categoría. Entonces, hay que buscar por periodo y hay que verificar que sea de la categoría que corresponde. Y este es el resumen, ¿verdad? Que ustedes tendrían que poner. Ojo que la fecha del reporte aquí, bueno, ya la del 10 ya está programado, digamos, ya está esa parte. Y entonces, así que me calcularon con el método FindNext. Ojo que es con ese. Si me lo hacen con un for o algo así, no se les dan los puntos correspondientes porque la idea es que utilicen ese FindNext que tienen tiempo para investigar cómo se usa. Así que tienen eso, ¿verdad? Que me ponen todos esos resultados ahí. Entonces, bueno, me las cuentan y demás, escriben las cantidades. Aquí está esa explicación, ¿verdad? Y al final me van a imprimir esto en un PDF. Entonces ustedes así que calcularon todo esto. Esto de aquí me lo van a imprimir. Ese es el rango, me parece, de la A2 a la C15. Exacto. Esto lo van a imprimir mediante instrucciones en Visual Basic. O sea, la misma macro tiene que imprimirme el archivo. El archivo, ¿verdad? En PDF tiene el nombre, se conforma de esta forma. 4 dígitos del año, digamos 2021, 0423, y con la categoría. Me salvan el archivo, ¿verdad? Lo ponen ahí. Este archivo tiene que quedar en la misma carpeta donde esté la plantilla. Entonces ustedes me entregan la plantilla de ustedes, el archivo en Excel con las macros, y pues yo ahí genero los reportes y ahí verificamos. ¿Ok? Vean que aquí dice, es obligatorio el uso de Find y FindNext, ¿verdad? Si no, se les asignarán 0 puntos a el ejercicio B. El ejercicio B, pues es toda esta parte que vale 40 puntos. Y el archivo PDF debe ubicarse en el mismo directorio del archivo Excel. Tiene que tener una orientación de la hoja vertical, o sea, como esta. ¿Preguntas? Estas instrucciones están en el enlace. El enlace, bueno, ahí en la plataforma de nosotros, en la sección de nosotros, ahí está. ¿Alguna pregunta? Breve, de momento todo claro. ¿Perdón? De momento todo claro. Ok, perfecto. Entonces, igual, ¿verdad? Cualquier consulta, como les digo, yo le voy a mandar el correo de Ricardo también, pero yo siempre estoy disponible para resolverles cualquier consulta que necesiten. Esto es una tarea, yo no les voy a enseñar la solución, por decirlo así, ni les voy a decir, estas son las instrucciones, pero con mucho gusto pueden hacerme consultas y yo les puedo ir aclarando lo que necesiten que les haga. Entonces, Profe, ¿dónde encontramos el PDF? estas instrucciones Sí, claro. están, ya te las enseño. Aquí están en la plataforma. En administración de proyectos. Aquí buscamos el grupo de nosotros. Aquí está esta tarea 2. Entran aquí al enlace y aquí están las instrucciones y la plantilla. ¿Ok? Entonces, de hoy en 8, que es feriado, como les digo, yo voy a subir la grabación, ¿verdad? Explicando lo de la práctica de depuración de macros, que ya hoy hace 8, ¿se acuerdan que me había enredado? Que les había hecho la explicación de los tipos de errores y esas cosas. Entonces, yo voy a resolver esa práctica y les subo la grabación en el mismo lugar, en el mismo enlace que tenemos, para que ustedes puedan verla y hacen la clase asincrónica por ser feriado. Entonces, ahí ustedes la ven cuando necesiten. Y de hoy en 15, pues nos conectamos igual, sea para resolver dudas también de la parte de depuración de macros, sea para que ustedes vayan trabajando en la práctica para examen, que la pueden ir bajando de una vez, ir trabajándola de una vez. ¿Ok? Si no hay preguntas, entonces aquí quedamos con la parte de laboratorio y nos reunimos a las 9:15 para la parte teórica. Gracias, profe. Bueno, chaito.